Vivencias. Vida sana. La columna del doctor Ricardo Velasco en Vivencias. Muy buenas tardes, Ricardo, muy bienvenido. Estamos esperando con esta tarde gris. Yo estuve hablando del chocolate, hablando de las propiedades, los flavonoides, y justo que vamos a tocar el tema de los ACV, que decía que favorece al sistema cardiovascular. A ver, ¿qué hay de cierto con el chocolate? Algo de cierto hay, ¿sí? Pero... No, ni tanto. Algo de cierto hay, pero todo aquello que es rico y que nos place es bueno. En resumen, además de las funciones desde el punto de vista bioquímico que puede tener a nivel orgánico, sí, todo aquello que nos gusta es bueno, nos da felicidad. Bueno, entonces empezamos bien el programa, porque el otro día lo habíamos terminado un poquito peleados tú y yo, ¿no? No, bueno, son Me habías dicho al aire que que los hombres hacían más ejercicio que las mujeres, y respecto a la osteoporosis se veían mejor parados, pero bueno, te lo dejé pasar porque estábamos al final. Qué rencorosa, me parece que hace falta chocolate. No me trajiste chocolate. En la próxima tengo. Bueno, empezamos con ese sentido del humor. Somos tenemos una muy buena relación con Ricardo, pero bueno, hay que pelearnos un poco. Lo mismo, claro, sí. Si un poquito de sal y pimienta es bueno a veces en la vida. Sí, de vez en cuando. Bueno, además cuando él me empieza a pelear, yo lo trato de usted. Ustedes ya saben que cuando le digo, mire, doctor Velasco, es porque las papas llegaron al... lo que pasa fríen, es que, digamos. Que es un tema un poco árido, un poco difícil, un poco pesado, el ACV o accidente cerebrovascular. Es pesado, capaz que es pesado de explicar, pero qué interesante que es, porque ¿quién no ha tenido a un familiar o a una persona cercana que haya vivido un episodio de un ACV? ¿Qué es un ACV? ¿Qué es un accidente cardiovascular? Vamos a definirlo. Como dice su nombre, accidente cerebrovascular. Quiere decir que una arteria, una vena, una arteria, en general una arteria, se obstruye, y ahí vemos distintas causas, y el tejido circundante, o sea, el que es irrigado por ese sector arterial, empieza en sufrimiento y termina muriendo. Entonces, pues se llama accidente cerebrovascular. Claro. Si esto ocurre a nivel del sistema nervioso del cerebro, es un ACV. Si ocurre a nivel del corazón, es un infarto agudo del miocardio. El fenómeno siempre sigue siendo el mismo. Es un infarto completo o incompleto, y esa es un poco la definición. Que puede ocurrir en la obstrucción, el ACV, puede tener distintos orígenes. Así como dos cosas muy grandes, puede ser isquémico o puede ser hemorrágico. O sea, puede ser porque se obstruyó por un trombo, isquémico, una arteria, lo que estás explicando ahora. El isquémico, una arteria se obstruyó, entonces no circula la sangre, no irriga el tejido de las neuronas que corresponden, y estas comienzan en sufrimiento, y ahí es donde se produce un accidente vascular isquémico. Ahora, para los isquémicos, ¿hay factores de riesgo? Por supuesto. Todos los factores que implican el riesgo vascular son los factores que nos implican. O sea, nosotros acá lo que estamos hablando siempre es de vida sana, de calidad de vida. Claro. Y entonces este es uno de los factores que vamos a sentar. Es decir, cuando nosotros tenemos dos edades, ¿verdad? Sí. La edad cronológica y la edad biológica. La edad biológica es la edad de nuestras arterias también. O sea, nosotros podemos tener 50 años jóvenes o 50 años viejos. Claro. De acuerdo a la calidad de nuestras arterias. Y las arterias, ¿en qué vemos su calidad, su vida? En los factores que ellos tienen de riesgo: la hipertensión, la diabetes, el colesterol, el ácido úrico, la funcionalidad renal. Hay veces, son todos factores de riesgo. Te das cuenta que nos podemos sentir de 20, pero cuando vamos y nos hacen el chequeo nos queremos matar. No, lo que pasa es que son factores todos a tenerlos en cuenta. Es decir, ¿qué podemos hacer nosotros para mejorar las condicionantes? A ver, ¿qué podemos hacer? Ese es el tema. O sea, el mejor tratamiento, y ya nos vamos salteando cosas, pero después volvemos. No, seguimos. El mejor tratamiento de un ACV isquémico es la prevención. Como en la medicina, en casi todo, pero en esto sí es la prevención. Se puede prevenir entonces. Pero se puede prevenir. ¿Cómo se puede prevenir? Bueno, si nosotros controlamos nuestra presión arterial.
si tenemos hipertensión, bueno, comamos sin sal, no abandonemos la medicación, hagamos ejercicio, claro, tomemos abundante líquido, porque eso va a mantener también nuestro sistema cardiovascular estable. Claro, te pregunto porque viste que hay gente que no sufre depresión, siempre al revés, la tuvo casi siempre baja o normal, y un día descubre, por algún síntoma, que empieza a tener presión. ¿Eso es posible? Claro, bueno, nuestro organismo, como todo, va envejeciendo. Por lo tanto, la hipertensión, el 80% de las presiones elevadas o hipertensiones, enfermedad hipertensiva, sí, se estudia y no se encuentra una causa. Claro. Se dice que es una hipertensión esencial. Esencial quiere decir que no sabemos cuál es la causa, pero sí hay una causa. Siempre hay, todavía no hemos llegado a descubrirla. ¿Esa hipertensión esencial? Bueno, puede ser por múltiples factores, factores endócrinos, factores arteriales, y hay veces la suma de distintos factores. Un poco el colesterol, un poco el estrés, un poco el tiroides, que es que segrega una hormona que regula el metabolismo intermedio, que va a ser motivo de una próxima charla. Son todos factores. Ya lo vas adelantando, ¿viste? Sí, nos va adelantando de porque a poquito. Todo tiene que ver con todo y es importante que tengamos todo en cuenta. Entonces, además de todos esos factores, por más que nos cuidemos, que hagamos una dieta muy sana, que comamos con poca sal, que mantengamos nuestro colesterol controlado, hay un tema que es la genética. Ajá. Y contra la genética, o sea, no se puede. No, hoy por hoy. Ahí nos tenemos que pelear con nuestros padres. Ahí hoy por hoy. Los abuelos. O con los abuelos o con quien sea, pero hoy por hoy no tenemos todavía herramientas en ese sentido. Por supuesto que la medicina del futuro, es decir, a lo que va a apuntar es en los tratamientos genéticos. Sin duda que ahí es en el origen de donde empieza la enfermedad. Ahí vamos a ser bastante más eficaces. Claro, ahí poder determinar si una persona va a tener riesgo. Sin duda, con una gotita de sangre vamos a poder hacer un genoma y vamos a determinarle qué puntos débiles va a tener en su evolución. Entonces, si bien no vamos a evitar todas las enfermedades, sí los factores predisponentes. Claro. Y a su vez, los que sean directamente genéticos, si los controlamos de entrada, vamos a tener mejor evolución. Claro. O sea que siempre es ganar. Siempre es ganar. Pero esos estudios en los genomas ya están se ha descifrado un 40 y pico %. El genoma humano es muy, muy importante. Se supone que en el año 2000 iba a estar todo. Ya estamos en el 18 y todavía estamos a medio camino. Porque es un tema de investigación y es un tema de inversión en esto. Claro. Fíjate que acá prácticamente con 2 medicamentos o con una droga sola, prácticamente dejaríamos de lado las enfermedades. O sea, cambiaría radicalmente la medicina. Me estás dando pie para que te diga cuántos intereses para que eso no pase. Bueno, ¿no? hay intereses, hay además hoy por hoy las técnicas científicas están habilitadas para avanzar mucho más rápido. Es un tema de priorizar y en fin, son intereses cruzados. A veces no solo económicos, hay hasta celos científicos. Además, todo aquello que se esté probando, fíjense que va a tener por lo menos 10 años, aunque descubramos una droga, esa va a tener 10 años de prueba antes de dar difusión. Eso más los intereses creados que a veces lamentablemente se han generado enfermedades a lo largo de la historia para estar al servicio de grandes empresas que quieren buscar vacunas. ¿No? Volviendo atrás, con el Viagra estuvimos 7 años y el laboratorio tenía una mina de oro, porque estuvieron 7 años cuando descubrieron esas propiedades. Lo que pasa es que es obligatorio la fase de investigación. Claro. Suponían que iba a tener un lanzamiento, no supusieron el boom que hizo, ¿no? Que en realidad fue una revolución, pero en realidad tenían una mina de oro allí. Te quiero comentar algo al aire. Vamos haciendo una digresión, pero en realidad la voy a hacer porque una querida oyente me contó algo
que a partir de esta charla del Viagra iban una mamá con una hija camino a casa y diste lugar, más bien yo, Aramos, dijo el Mosquito, a que una mamá con su hija tuvieran un diálogo y una charla de educación sexual a partir de lo que nos escucharon en la radio, ¿no? Muy bien. Qué bien que generemos ese tipo de diálogo. Está entre bueno, porque no hay temas tabú, hijos. son temas de salud y son temas, es una función más. En realidad, nosotros no incitamos a que nadie haga nada, simplemente damos una información sobre el funcionamiento y sobre cómo mejorar una respuesta. Nosotros no decimos que sea sin afecto o que sea nadie habla de eso. Hablamos simplemente desde el punto de vista científico, como divulgadores que tratamos de ser, de propiedades que tienen determinadas drogas. Claro, y bueno, y te digo, la mamá se quedó muy sorprendida de que la hija sabía mucho más que creo que la propia mamá. Entonces, mirá a lo que estamos apuntando, ¿no? A que un padre con un hijo o una madre con una hija, los estamos ayudando también a que dialoguen. Y porque antes la pastillita azul se compraba como escondidas, porque no era para un dolor de cabeza. Claro. Aquellos chistes que había, que compraba el preservativo y siempre buscaba el empleado que estuviera solo para no pedirlo, porque le daba cierto cosor. Hoy es muy natural. Que la gente joven en ese sentido es mucho más pero está sana perfecto, y abierta. Está perfecto, ¿no? Es decir, la pastilla es una función más. La tomará, será para él, será para lo que sea, pero... Perfecto, es un medicamento. Bueno, te lo quería decir al aire porque me pareció... Bueno, me alegro y realmente... Me llegó ese mensaje, me quedé como gratificada, contenta, digo, se lo tengo que decir a Ricardo porque... No, y tenemos que incentivar que la gente grande agarre internet o agarre un libro y lea, porque está bueno leer, porque hay cosas muy serias escritas y está bueno tener toda la información. Después uno con la información toma las decisiones. Claro. Estábamos con los ACV isquémicos. ¿Y qué otro tipo hay de ACV? Bueno, además del ACV isquémico, el mismo fenómeno de isquemia, o sea, de no llegada de sangre a la célula, se puede producir por rotura de un vaso. Ese sería un ACV hemorrágico. Sí. El ACV hemorrágico es que una arteriola, un capilar, una arteria, sufre una rotura. Ahí puede ser un componente genético, por ejemplo, que tenga un aneurisma. El aneurisma viene a ser como una especie de globito en la arteria, que es un debilitamiento de la pared, y ante un pico hipertensivo o espontáneamente, ese mismo se rompe y la zona que irrigaría, es como si fuera un caño que lleva agua, ¿verdad? Sí. Se rompe el caño y el agua se vuelca, pero no llega a donde tiene que llegar. Acá se produce lo mismo. Se produce un hematoma, pero no nos está llegando la sangre a los tejidos donde tiene que irrigarlo. Por lo tanto, estos tejidos empiezan el sufrimiento y después terminan con la muerte, digamos, del tejido. Claro, y se pueden prever este tipo de accidente vascular. Bueno, estos sí, más que nada, estos sí son los que dependen específicamente de los factores de riesgo. Y acá, siendo la hipertensión el número uno. En la dislipemia y la hipertensión, o sea, la arteriosclerosis, porque la arteriosclerosis nos envejece las arterias. ¿De qué manera? Se van depositando las placas de ateroma en la arteria, esta va quedando cada vez más rígida, y entonces eso de rigidez la hace que a su vez se debilite. Va quedando más rígida la capa más interna, siendo la capa externa la que tiene flexibilidad. Eso permite o facilita que se puedan facilitar la formación de aneurismas. Eso nos llevaría a debilitar en realidad esta arteria y por supuesto la posibilidad de la rotura. ¿Las aneurismas pueden ser congénitas? También, claro. Bueno, ahí está. Los aneurismas de por sí, para hablar eso es un montón, pero el aneurisma puede ser congénito o puede ser adquirido. Que ya nació con una malformación arteriovenosa, o sea, arterial en este caso, es como una bomba de tiempo. Una vez que lo diagnosticamos, hay gente que de repente ha nacido con un aneurisma, no se entera que lo tiene. Generaciones anteriores ya lo tienen genéticamente, y hasta que algunos no llegan a hacerle una autopsia por algo o alguna operación, no se enteran. Ahora, una vez que tenemos diagnóstico de un aneurisma, se estudia mucho y muchas veces hay que tratarlo, porque no sabemos cuál va a ser el punto en el cual el aneurisma se va a romper. ¿Y qué tipo de estudio hay para detectarlo? Los estudios a nivel cerebral se hacen arteriografías con doble contraste, o sea, con un contraste
arterial, se hace una tomografía, Sí. se hace un contraste arterial y ahí se dibujan todas las arterias. Y ahí es donde se puede ver el aneurisma. La resonancia magnética también lo sirve. puede visualizar. Y ya te digo, el problema es sospecharlo. Claro. Después las herramientas diagnósticas están, el problema es sospecharlo. A veces por una cefalea que en realidad terminó siendo banal, pero muy mantenida en el caso de un estresado o de una contractura que no cede con el tratamiento común, que terminamos ante la duda haciéndole una resonancia, una tomografía y descubrimos ahí que de repente sí hay un aneurisma, Claro. que está sin sufrimiento, pero que bueno, eso está allí y bueno, en algún momento va a haber que tratarlo. Podríamos dejarlo para después de la pausa, Sí, cómo no, porque así como esos jaquecas que tú estás mencionando, que son frecuentes, también Claro. hay otros síntomas, como pueden ser palpitaciones, falta de aire, que generalmente se producen en personas mayores de 60 años. Claro. La pregunta, y la dejamos para después de la pausa, es ¿qué tiene que ver con estos posibles ACV? Si hay que tener, cuando aparecen estos síntomas hay que poner precaución, ¿qué medidas tenemos que tomar? Sí, por supuesto, pero si tú querés lo desarrollamos más ampliamente ahora en la vuelta. Entonces. A la vuelta, sí. Pero lo dejo planteado para hacer la primera pausa y ya lo desarrollamos después de la pausa. Quedan abiertas las líneas de comunicación. Continuamos en Vivencias en CX28 Radio Imparcial 1090M y teníamos, mientras fuimos a la pausa, un llamado de Elena de La Teja que preguntaba por un ardor que le va desde la frente hasta la nuca, y preguntaba qué hacer. No es fácil desde ya, Elena, hacer un diagnóstico desde aquí, desde la radio, pero el doctor Velasco igual te va a aconsejar para que tomes el camino más seguro y apropiado para poder solucionar tu problema. No, bueno, aquí hay algunos elementos a analizar, como en todos los dolores. Es decir, la sensación o el síntoma, cuándo fue que empezó, si ha sido progresivo, si ha tenido remisiones, o sea, esto comenzó, me calmó, me permitió el sueño y después retomó cuando me desperté. Como esquema grande, todos los dolores funcionales, o sea, aquellos que son nerviosos, que está sano el órgano pero funcionando mal, permiten el sueño. O sea, yo tengo un dolor de cabeza enorme, pero me duermo, me permite dormir y me duermo y se me va, ese es funcional. Lo orgánico me va a doler de mañana, de tarde y de noche y seguramente no me va a permitir el sueño. La otra cosa es la progresividad. Si aquello es progresivo, eso habla más de organicidad. De cualquier manera, son todos esquemas muy superficiales que podemos hablar porque nos están faltando elementos y sí el consejo es de que concurra a un médico para que evalúe realmente la sintomatología. Claro. Porque esto puede ser funcional o nada, o puede ser el principio de un hecho, bueno, que habrá que valorar. Valorar y estudiar. Entonces, ¿Y de qué otros fenómenos acompañan? Si pérdida de sensibilidad, si dificultad para el habla, en fin. Ahí hay muchas cosas para valorar. Además de los controles generales, ¿no? Claro, o sea, sería importante que este oyente se aproximara lo antes posible a hacer una consulta médica a su centro de salud para evaluar, porque es difícil a través de estos, aunque te llegara ahora el consultorio, esta señora le tendrías que mandar un montón de chequeos. Claro, no. Evidentemente. Primero los signos vitales, ¿cómo están? Claro. Después, estas cosas que parecen muy sencillas, pero el interrogatorio nos da elementos que ya nos hablan de organicidad o de funcionalidad. Claro. La progresividad, el permitir descansar. Si estos son episodios son frecuentes, ya lo hemos tenido. Bueno, ahí hay la historia familiar. Claro. En 3-4 preguntas uno ya puede armar una historia. Y su historia clínica también. Y por supuesto, bueno, además los antecedentes personales. Sí, eso es todo. Claro. No. Bueno, muy bien. Acá el consejo es consulte a su médico.
Bueno, o consulte a un médico más bien. Sí, lo antes posible, ¿no? Sí, claro. Eso ni claro. que hablar. Nos habíamos ido a la pausa con una pregunta que es, a partir de determinada edad, muchas personas sufren de palpitaciones, de falta de aire, de jaqueca. ¿Qué tiene que ver con estos accidentes vasculares? Una de los factores que también pueden llevar de causa es el efecto cardiovascular. Si nosotros tenemos el corazón y los grandes vasos, el corazón es una bomba que bombea la sangre a todos los tejidos. Uh-huh. Si esta bomba cardíaca, o sea, la bomba que es el corazón, bombea mal, o sea, nos está enviando menor cantidad de sangre, esto hace que nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso empiece el sufrimiento. Claro. Si nosotros tenemos un trastorno del ritmo, en vez de tenerlo el mismo tiempo de llenado que de vaciado, uh-huh. El corazón se dice que es el gran Aragán, porque trabaja al mismo tiempo que descansa. En realidad lo necesita porque fisiológicamente el corazón trabaja 24/24. Claro. Está estructurado fisiológicamente así. Si nosotros tenemos un trastorno del ritmo en el cual, que son las llamadas arritmias, él mismo va a bombear menor cantidad de sangre, va a ser más ineficiente. Claro. O sea, un trastorno de la presión, una arritmia, siempre son factores de riesgo cardiovascular y de riesgo para hacer una ACV también. Claro. O sea, a distintos niveles de arterias, pero siempre son riesgos también que vamos a tener. ¿Qué prevenciones? Bueno, el tratamiento de la hipertensión, vuelvo a decirlo, el tratamiento de la hipertensión, el control de la hipertensión, en el caso de los trastornos del ritmo, eso se diagnostica, se trata, cumplir los tratamientos, tratar en lo posible de nosotros mismos, que somos los que nos conocemos en nuestro organismo, qué cosas nos pueden ayudar o qué cosas nos pueden perjudicar. Claro. A veces un estrés importante nos puede llevar a un trastorno del ritmo, nos puede desencadenar una taquicardia, una arritmia, y eso puede llegar a ser causa de accidente vascular y de un infarto agudo también. Claro. ¿No? Estaba pensando el tema de las arritmias, que también hay veces, como decías, que vas a hablarlo en otra columna, pero también puede ser por una arritmia producida por un mal funcionamiento de la tiroide también, ¿no? Claro, bueno, el tiroides es el regulador, es una glándula que está en el cuello, y en realidad segrega una hormona que es el regulador de todo el metabolismo intermedio. Viene así como una especie de nuestro encendido electrónico. Uh-huh. Es decir, estaremos muy bien del corazón, estaremos muy bien del aparato locomotor, estaremos muy bien del cerebro, pero si un nivel bajo de hormona tiroidea hace que no tengamos fuerza, hace que nos sintamos muy decaídos. Entonces, un hipotiroidismo muchas veces simula ser un depresivo. Claro. Simula ser una enfermedad de tipo miastenia, o sea, dolores musculares, falta de fuerza, caída del cabello, en fin, tiene muchos elementos. Lo contrario, cuando tenemos demasiada hormona tiroidea, ahí tenemos hipertensión, tenemos taquiarritmias. El hipertiroidismo es ese. El hipertiroidismo, claro, porque cuando estamos como acelerados. Uh-huh. De alguna manera emulando lo que puede ser en un vehículo, ¿verdad? Claro, pero por supuesto que nosotros somos bastante más complejos que el vehículo, por más complejo que sea el mismo, ¿no? Acá yo tenía dos mensajes para leerte. El primero nos dice, ¿qué hay que hacer si sospechamos que una persona puede estar haciendo un ACV? Nos manda saludos Miriam. Bueno, primero, no perder la calma, tratar de que la persona también tranquilizarla, porque muchas veces acá hay que diagnosticar si estamos haciendo una ACV o realmente estos son crisis nerviosas. Uh-huh. Tratemos de que el paciente imite, o sea, haga pequeños movimientos que son usos de punto de vista motriz para saber si hay una alteración. Entonces, tratemos de que saque la lengua, tratemos de que nos haga tipo maniobras como las que se hacen las señas del truco, por ejemplo, poner el labio de costado, fruncir la nariz, en fin, si están alteradas todo ese tipo de cosas, que haga una guiñada, si es que lo puede dominar. Uh-huh. Tratemos de que hable, a ver si no está tocado. Claro. Tratemos de ver si conserva el equilibrio primero. Por supuesto que todo esto se va haciendo progresivo y con ayuda. Si el paciente lo vemos muy angustiado, tratemos de calmarlo primero.
Claro. Tratemos de ver si tiene equilibrio, si conserva la marcha. Si tiene equilibrio, bueno, tratemos de que con un solo pie, y primero con los ojos abiertos y luego cerrando los ojos. Entonces, ahí podemos evaluar en un gran paneo muy rápido cómo está el cerebro y cómo está nuestro sistema neurológico. Claro. Entonces, ahí ya rápido un diagnóstico, ¿está en evolución o no está en evolución? Hay algún fenómeno que se llama AIT, accidente isquémico transitorio, que son gente que muchas veces tiene el sistema cardiovascular, o sea, las arterias, las tiene muy alteradas, y algún pequeño trombo puede obstruirle parcialmente, o bien lo que se llaman vasoespasmo, ante una emoción importante, ante una cosa importante, hacen una especie como de vasoespasmo, y prácticamente si lo viéramos en ese momento estaría siendo un ACV, pero el espasmo cede y la circulación se retoma, por lo tanto los síntomas retroceden. ¿Es como lo que se conoce como un mini ACV o no? ¿O es otra claro, cosa diferente? ¿qué pasa? Eso nos está hablando de cierta predisposición y de cierta alteración de los vasos. Es como si hay un trueno, si hay un relámpago, después va a venir la tormenta. Bueno, claro. Acá este es el trueno. ¿Vendrá la tormenta o no? Bueno, es importante si nos llega a suceder o a algún familiar le pasó esto, la consulta para estudiar esa persona, estudiar el árbol vascular, para ver cómo está, porque hay drogas que pueden tratarse. Ahora vamos a ver el tratamiento hay de prevención y en agudo, claro. Pero en agudo, o sea, los tratamientos son efectivos, sobre todo en el caso de los isquémicos, cuando son en agudo, antes de las 3 horas. Por lo tanto, el diagnóstico debe ser lo más posible certero. La consulta debe ser precoz. Claro, viste, acá vienen los mensajes por eso, ¿no? Otro oyente dice, ¿cómo puedo darme cuenta si alguien se siente mal y puede tener una ACV? Felicitaciones por el programa. Claro, estamos generando inquietud a ver claro, cómo bueno, detectarlo, lo que dijimos, cómo estas pruebas de muchas veces si puede hablar, si puede mover la lengua. ¿Y si perdió el conocimiento? Bueno, ahí está. Porque ahí, o sea, estamos hablando que el paciente esté consciente de lo que ahí perdimos diciendo. Conocimiento y estamos en un factor de agravamiento. Estamos ya hablando de un coma, que puede ser un coma superficial, si cede con un estímulo, hay 4 grados de coma, que cede con un estímulo, o un coma profundo. Ahí ya hablamos de un agravamiento, y en general se da más que nada cuando implica sectores del cerebro más importantes. Claro. Ya eso nos está hablando de una bastante mala señal, digamos, no seamos trágicos, pero claro. de una señal no muy buena. Bueno, ahí ya llamar a la emergencia directa. Ahí ya directamente es para los médicos, y los médicos con la aparatología que tienen para hacer un diagnóstico certero. Claro. Porque ahí estamos hablando ya de un estado de coma, es otra historia, ¿no? Sí, bueno, pero estamos hablando del paciente consciente, claro, que manifiesta una incapacidad, claro. Porque no perdí fuerza en esta mano. Bueno, la otra cosa, que nos haga la pinza, el índice y el pulgar, comparamos una mano con la otra, normalmente son del lado derecho los accidentes vasculares y se traducen con pérdida del lado izquierdo. O seguramente la pinza que se produce entre el índice y el pulgar, si comparamos ambos brazos, vamos a tener que hay una diferencia, pero muy marcada. Y entonces, bueno, ahí son pequeños rastros que le vamos a dar, que cuando inclusive llamemos la emergencia y venga el médico y nosotros ya le diremos estos elementos, ya vamos adelantando tiempo. Claro. Y vamos adelantando diagnóstico. Acá tengo otro mensaje, pero viene, que te lo voy a leer, del programa pasado. Sí. Una señora se hizo una consulta por el tema de la osteoporosis. Dice, sí. Es importante... porque fue lo que hablamos, dice, es importante cuando la mujer comienza a transitar la menopausia, dice, intensificar el consumo de calcio, puede ser vía medicación o dieta. Saludos, Ana María, muy bueno el programa. Fue un mensaje que no pude leer. Claro, lo importante, por supuesto que no debe bajar el consumo de calcio, pero lo importante es que se debe estudiar. Hay que estudiar qué capital de calcio tenemos y qué capital de calcio estamos perdiendo. Claro. Eso es un estudio en orina y la otra es una densitometría ósea. Ahí se ve la cantidad de calcio que se está perdiendo. Y entonces, si estamos perdiendo más de lo que no es nuestra ingesta, vamos a ir hacia la osteopenia y después, ¿se acuerdan que dijimos? La osteopenia, que es el camino previo de la osteoporosis.
Pero lo importante es estudiarlo, o sea, no vamos a tener, del punto de vista clínico, ni todas las mujeres pierden la misma cantidad de calcio. Por supuesto que la dieta rica en calcio, si lo toleramos, está bien. Mejor, un lácteo, un enriquecido en calcio, un queso, en fin, alguna, por supuesto, habíamos hablado de que los granos también. Bueno, todos esos elementos, la alimentación es fundamental. Primero va a ser el calcio que se absorbe en forma natural. Claro. Entonces, y no vamos a tener excesos en general. Ahora, ahí hay que valorar también las intolerancias desde el punto de vista digestivo. Claro. Hay gente, ¿te acuerdas que habíamos hablado? Que hay gente que tiene divertículos, hay gente que tiene un colon irritable, hay gente que tiene una enfermedad de Crohn, en fin, hay gente con gastritis. Los protectores gástricos, por ejemplo, una de las cosas que la gente, no sé si lo desconoce, o que disminuyen la absorción del calcio, entre otras cosas. La gente toma mucho los protectores porque me saca todo, pero también te saca el calcio. Más que te lo saca, te hace que absorbas menos. Ajá. Entonces es importante saber que la toma prolongada y continuada de algo, que no lo necesitamos, tampoco es bueno. Claro, es que lo bueno es no automedicarse. Por eso, no hay medicación buena, hay medicación bien indicada y mal indicada. Claro, y solemos, lamentablemente, muchas veces automedicarnos, ¿no? Que ese es el grave error que cometemos porque capaz que hacemos un uso inadecuado de determinados medicamentos. Andrea, porque volvemos a lo de siempre. Tendríamos que volver al médico cabecera. Claro. Volver a saber qué tiene que tomar, cuándo tiene que tomarlo, el que nos conoce. Si estamos en una etapa que tenemos una gastritis, o cuando estamos estresados, estamos muy pasados, tenemos una pequeña epigastralgia, y de repente el tratamiento es un tiempo y después no lo requerimos. Entonces hay un montón de elementos que son de la medicina más fina, más delicada, que la maneja el médico de familia, el médico que ya nos conoce. Y eso nos va a dar seguramente la dosis adecuada. De lo que hay que tomar. Exacto. Claro. Y no tomar cosas por tomarlas. Claro. Porque creo que me va a doler de cabeza de tarde y yo me tomo una aspirina siempre al mediodía. Eso uno lo escucha diariamente. Y eso que era sorprendido, pero realmente eso es un disparate. Claro. Tomamos porque de tarde me va a doler. Sí, cuanto menos medicamentos tomemos, mejor, ¿no? Cuanto menos cosas. Se toma la dosis justa y el tiempo justo. E indicado por el médico. Exactamente. Te invito, Ricardo, a hacer una breve pausa y continuamos en tu columna de Vida Sana. Continuamos hablando acá con el doctor Ricardo Velasco sobre los ACV. Y estábamos seguimos respondiendo a un montón de mensajes que llegan, pero creo que es interesante ver una vez que se produce el ACV, cómo se trata, cuáles son los posibles tratamientos y además si quedan secuelas, cómo tratarlas también, ¿no? Bueno, primero, el tratamiento, lo importante es tratar de orientarnos hacia el diagnóstico de que tenemos un ACV. Por supuesto que el paciente lo ponemos en reposo, procuramos la emergencia médica para que el diagnóstico se haga con tecnología mejor. Si bien mucho es clínico, también se usa tecnología, sobre todo para saber la entidad del mismo. Claro. Si estamos hablando de que un coágulo nos está obstruyendo, hay unas drogas que son las que son los fibrinolíticos, que son los que se comen el coágulo, no es que se lo comen, pero bueno, lo procesan el coágulo, lo disminuyen. La misma es efectivo siempre que se haga entre las 3 a 6 horas del producido del ACV. Después prácticamente pierden efectividad. Entonces el diagnóstico, pero el diagnóstico tiene que ser muy preciso, en el sentido de que tiene que ser por una tomografía, tiene que ser, o sea, el paciente tiene que llevar la asistencia médica y tiene que llegar a un tomógrafo, y ahí es donde se hace el diagnóstico. Se hace el diagnóstico y se evalúa el tratamiento. Inclusive en el mismo se hace el tratamiento bajo pantalla. Claro. Entonces ahí es donde está monitoreado generalmente el paciente y recibiendo, como decías tú, oxígeno, ¿no? El coágulo ese lo diluye y muchas veces no quedan ni siquiera secuelas. No quedan ni secuelas desde el punto de vista funcional, neuronales. Claro. Por supuesto que tampoco repercusiones físicas. ¿Qué importancia? Es en el caso mejor, en el caso que se actúa en agudo, en el caso que se hace un diagnóstico rápido. Claro. Si no, que nosotros estamos más lejos, bueno, un paciente en reposo, si podemos tener una fuente de oxígeno, lo oxigenamos, una mascarita de oxígeno estaría bien, y si no tiene intolerancias,
con una cardioaspirina que le pongamos, porque la aspirina, su valor tiene como antiagregante plaquetario, que haría que el coágulo en realidad no siga creciendo y que las plaquetas de por sí, que son las que tienen la química alterada, no se adhieran con tanta facilidad y nos facilitaría para circular la sangre, ¿verdad? Claro. O sea, como tratamiento básico serían esos. Y suponte, bueno, ya dado de alta el paciente que ha quedado con secuelas, debe de tener un tratamiento también. El paciente prácticamente ya de la internación se empieza con la fisioterapia, porque tratemos de que las repercusiones del punto de vista neuromuscular sean las menos posibles, o sea, no perder masa muscular, no perder movilidad. Entonces es cada vez más precoz el tratamiento y nos podemos encontrar con alguna gente caminando por la calle que ustedes le podrán preguntar que tuvieron un accidente vascular y prácticamente no se les nota, no quedan secuelas. No quedan secuelas. Porque las neuronas aprenden, hay lo que se llama migración neuronal, o sea que las neuronas vecinas aprenden la función de la que está dañada, y lo que pasa muchas veces es que si la fibra muscular, los músculos o que sea, perdieron masa muscular, perdieron alteración, es difícil recuperarlos. Entonces, la precocidad de la fisioterapia es importantísimo. Hoy por hoy, en cualquier lado, en cualquier parte, ya se comienza. Son cosas muy sencillas, pero es lo repetitivo. Y la otra cosa es la voluntad del paciente. Claro. Si yo quiero recuperarme, seguramente tengo el 50% ganado. Si yo me siento en una silla y digo, no voy a caminar más, de aquí no puedo porque este ojo no lo puedo cerrar, o porque tengo tal cosa, o me deprimo porque me veo, me siento. Claro. Ese paciente es difícil luchar contra su voluntad. Claro, la fuerza de voluntad que ponga el paciente en el tratamiento. La fuerza de voluntad es importante. Y por supuesto que el apoyo de la familia. Claro, Que la familia, que somos todos, que es es lo que nos tiene que dar ese apoyo. Pero vuelvo a decir, si alguien tuvo un accidente vascular, si algún familiar tiene, darle el apoyo es lo fundamental. Y el que tuvo, si le mandan 10 ejercicios, tiene que hacer 25. Porque acá es eso, es no aflojar. Es constancia. Es la constancia, es la rutina esta que no hay que perderla, y van a ver que la respuesta la van a tener. No son respuestas rápidas. Inmediatas, claro. Inmediatas, no son de hoy para mañana. Pero nosotros en pocos meses vamos a tener, y prácticamente la restitución es total. Ya les digo, salvo en el caso de los AIT o los accidentes muy importantes, los AIT que no dejan secuelas, o los muy importantes, que muchas veces llevan secuelas, pero ya les digo, en mi historial clínico del punto de vista profesional, he tenido pacientes que no han podido creer porque no hemos aflojado en la fisioterapia, y las recuperaciones a todos nos han sorprendido por la cantidad de gente que decían, esta persona no va a volver a caminar, caminó, tuvo continencia. Es que realmente la voluntad claro, es importantísimo. El tratamiento de todas, porque el paciente que queda incontinente, si el caso, por ejemplo, de un hombre, una mujer, donde se ponga sonda, después aparecen las infecciones urinarias. Claro. Entonces, si tratamos la infección urinaria, si tratamos de que haga ejercicio, si tratamos de que empiece a movilizar los miembros inferiores, si tratamos de que empiece a caminar, tratamos de retirar, empezamos a recuperar y empieza a remontar. Y muchos de esos pacientes se recuperan. Créanme que se recuperan. La funcionalidad de la persona es enorme. Claro, bueno, estamos dando un aliciente, pero también creo que tendríamos, aunque ya has ahondado en esto, retomar el tema de los factores de riesgo, claro, para prevenir, ¿no? Para prevenir que estos ACV no se produzcan. ¿Cuáles serían los factores de riesgo? El factor, sin duda, el factor de riesgo, los tres primeros, los fundamentales, y uno más que nada, es la hipertensión arterial. El control de la hipertensión. Y vamos a hablar hipertensión. No que hoy tuve 14 de presión y eso soy una hipertensión. El paciente hipertenso ya sabemos que es un paciente que es el hipertenso. Es el que está medicado, el que debe comer sin sal, el que debe hacer ejercicio. O sea, cada uno se conoce, claro, ya saben lo que tienen que hacer, saben si lo están haciendo o no. Claro. Y estos son las consecuencias que tienen cuando no se cumplen los tratamientos. Es decir, uno de los riesgos que tiene un riesgo aumentado de hacer un ACV. Bueno, acá en lo posible conservar los tratamientos, las variables de la presión son lo malo. Bajarla muy rápido,
Pero con un control adecuado de la presión, sin duda vamos a tener una muy buena evolución. Segundo factor, la dislipemia o el colesterol o la arteriosclerosis elevada. Es decir, el colesterol nos va obstruyendo todas las arterias. Por supuesto que nos va obstruyendo, nos va endureciendo las arterias. Al perder la elasticidad, las arterias se vuelven friables. Friables claro. Quiere decir que se rompen, se alteran con mucha facilidad. O sea, un colesterol adecuado no es una enfermedad que nos duela de hoy para mañana, ni nos va a hacer algo de hoy para mañana. O sea, que claro. Todo nos da tiempo. Acá es un problema, no tengo que levantarme y decir, uy, hoy me voy a cuidar del colesterol. No, es un tema que tengo que... ¿Se acuerdan que decíamos no hacer dietas? Hacer un cambio de hábitos. Claro, bueno, claro. Si tenemos el hábito adecuado, con alguna salida puede ser, pero con un hábito adecuado vamos a dominar el colesterol también. Y la otra cosa sí, y esta sí, que no es negociable, es el caso de la diabetes. Ah, bueno, acá justo me llega un mensaje que dice, soy diabético, tengo mayor riesgo de ACV. Claro, felicitaciones por el programa, nos manda Mauro. Los diabéticos mal controlados o sin control de su glicemia, tienen lo que se llama la vasculopatía. La vasculopatía es los pequeños capilares que irrigan las arterias, inclusive en todos lados, por supuesto, ¿no? Pero en las arterias, y se alteran, y eso altera también la pared arterial. Claro. Por lo tanto, el control metabólico de un diabético, eso sí, tiene que ser estricto. Claro. Es decir, eso no es, acá no es que podamos negociar. No. Hoy tengo 3 gramos, mañana me aumento la dosis, pero en realidad porque comí un poco, porque me fui de pícaro. No. Con la diabetes hay que tener un control estricto. En lo posible, se puede hacer, vamos a entendernos, con una dieta de diabético bien hecha, podemos comer de todo un poco y podemos hacer los ajustes. Tampoco es que le estoy diciendo que es el infierno. Claro. Lo que sí que le digo, que si bien en otra cosa, como hemos dicho siempre, negociamos, claro. Con la diabetes negocio cada vez menos. Claro. Porque sabemos que el paño para negociar es muy chico. Es muy poco. O sea, en resumen, la hipertensión, el colesterol y la diabetes son los 3 factores de riesgo más importantes. ¿Y alcohol y tabaquismo? Por supuesto, no, bueno, el alcohol y el tabaco son los que siempre están. El tabaco es agresivo hacia todas las arterias. Y el alcohol altera nuestro hígado, el gran laboratorio, que es el que nos va a agravar la diabetes, que es el que nos va a agravar todas las enfermedades. Por supuesto, ya lo damos por hecho. El otro elemento... No des por hecho nada, porque después veremos la sorpresa. Es el funcionamiento cardíaco. Claro. Ya lo hablamos también, lo cardiovascular, pero como control que nosotros vamos a hacer, bueno, ya vuelvo a repetir, a mí la hipertensión sigue siendo el más importante, pero además hay una característica. Nosotros cuando hacemos un diagnóstico podemos hacer la sospecha por el horario, inclusive hasta que hizo el ictus. Claro. O sea, si el episodio de accidente vascular lo hizo de día, normalmente es un hemorrágico, porque es cuando hacemos las crisis hipertensivas. Cuando lo hacen de noche en general, el accidente vascular, el ACV, en general son isquémicos, porque es cuando se produce más la baja presión, no está presente el estrés, no están presentes los factores estresantes. Entonces, en general, son con presión normal o presión baja. Entonces, es una orientación, por supuesto que va a haber hemorragias que se den de noche, pero la gran mayoría obedecen en general este fenómeno. Te invito, Ricardo, a hacer la última pausa y continuamos dialogando. Continuamos, Ricardo, con tu columna de Vida Sana, y yo te comentaba acá en la pausa que ayer compartíamos la noticia al aire que tras 20 días de vacunación a los chicos de 6º año, el tema de la vacunación, el 70% ya ha sido vacunado. Y a propósito de eso, llega una pregunta de un oyente que dice, ¿es importante que se vacunen las niñas contra el virus del papiloma humano? Porque viste que hay algunos padres que no han autorizado, ¿no? Es muy importante, pero además son algunos tipos de cepa, de las cuales 3 de ellas son las que tienen más que comprobado que están vinculados con el cáncer de cuello uterino. Claro. Si bien hay 5 o 6 que son las que provocan, en esta vacuna cubre por lo menos 3. A su vez la vacuna tiene una efectividad que no es ninguna vacuna es un 100%, pero tiene una efectividad de alrededor de un 50%. El problema es que
es que nosotros tenemos un 50% contra nada. O sea, la vacuna se tolera muy bien, salvo los alérgicos al huevo, los alérgicos porque esto es el core, es un sector, un sector del virus que es el que se le da, y entonces puede hacer una pequeña reacción, y en algún caso aislado se ha encontrado alguna reacción, pero pensemos que nos previene de una enfermedad que nos está matando 40 mujeres por mes en este país. O sea que es la única arma que hemos tenido contra esto. Y ahora que lo ofrezcan gratuito y se trata, porque las vacunaciones sirven en la medida que sean masivas. Claro. Tú me hablaste del 70%, me parece espectacular, porque antes se vacunaba en la escuela, no se esperaba que la gente llevara los vacunatorios. Antes, en nuestra época, iban a la escuela y te vacunaban. Claro. Y se obtenía mayor resultado. Y bueno, ¿se tiene que volver a eso? Bueno, habrá que volver a eso. Claro, claro. Y en el caso de lo que no se debería morir en un país como el nuestro, con baja natalidad, con baja población, claro. Ninguna mujer de cáncer de cuello uterino, se mueren 40 al mes. Claro, y además... Entonces, esa es una muy buena vacuna. Claro, para un problema, el tema del cáncer de útero, para toda la vida de la mujer. Claro, ¿no? Hay que pensar en eso. Lo que pasa que se habló mucho, se pusieron más otros intereses, se publicitó alguna intolerancia, pero en realidad de todas las vacunas puede haber intolerancias, claro. De todas, porque todos tocan el sistema inmunitario. Claro. Entonces ahí están las excepciones. ¿Quién no se puede vacunar? Los esplenectomizados, los inmunodeprimidos, en fin, toda esa gente sí no se puede vacunar. Otros deben consultar con sus médicos, los trasplantados, algunos sí, algunos no, pero... En realidad, pero siendo una persona sana, es aconsejable que se vacune. Pero en el caso de las niñas, en esa edad, se sabe que es, porque va a ser el pico de estimulación de su inmunidad a los 2-3 años, o sea que cuando tenga su debut sexual estadístico. Vamos a entendernos, no quiere decir que todos tengan el debut sexual en esa edad, pero estadísticamente es así, y entonces se quiere que la inmunidad esté pronta. Claro. O sea, esto es un tema... Creo que no hay dos discusiones. Si bien en la medicina todo es discutible, y que hay insignes colegas que sé que están convencidos de que no es todo lo efectivo, pero yo creo que es la única arma que estamos teniendo. Para prevenir. Yo creo que es fundamental. Bueno, y además, qué importante, ¿no? Porque como hace unos años atrás, quizás muchos oyentes no lo recuerden, algunos padres no lo pudimos vacunar gratuito a nuestras hijas, claro que no. Tuvimos que pagar y a un costo muy alto la vacuna, ¿no? Tener esta posibilidad que sea gratuita. Además se vacuna en esa franja etaria. Si quieren vacunarse de mayor edad tienen que pagarlo. Claro, tú decías, 13, 14 años. Esas 2 dosis, eran 3 dosis, ahora se dan 2 porque se dieron cuenta que cubre lo mismo, y en estudios europeos, en estudios serios. Hay países donde se vacunaban los varones, que son los transmisores del HPV. Claro, claro. ¿Tá? Después se dieron cuenta que en realidad, como no era tan masiva la vacunación de los varones, no iba a ser tan efectivo. Se prefirió cubrir a todas las niñas en lo posible. Pero sin duda es un arma que tenemos contra el HPV. Claro. O sea, es la única lucha que vamos a tener contra el cáncer de cuello uterino. No se puede morir 40 mujeres por mes. Claro, bueno, quedó contestada la pregunta. Igual quizás le tengamos que destinar un programa entero, pero era importante contestar esta pregunta de este oyente, que era más que meritoria. Ha sido un inmenso placer, se nos fueron los minutos. No sé si querés redondear con algo del tema del ACV, que era lo que nos convocaba hoy. Bueno, el ACV, la prevención del ACV es la vida sana, es el comer adecuado, no el abuso de sal, tratar de no fumar, tratar de no comer grasas excesivamente, una copita de vino como todo cardiovascular. Un chocolatito también. Un chocolatito, como dice Andrea, también, porque entre otras cosas nos segrega la serotonina, que es la hormona de la felicidad, y eso nos da calidad de vida, y la calidad de vida es lo que estamos buscando. Bueno, muchísimas gracias, un inmenso placer. Nos encontramos el próximo jueves, Ricardo. Un gusto, como siempre, contar contigo en esta columna. Muchísimas gracias por sus mensajes, por estar allí, por acompañarnos aquí en Vivencias.
Vivencias.